los indígenas, que eran 5 semillas juntas en un tranco por un tranco. Eh, bueno, cuando hacemos agroecología depende cuál de las estrategias estemos pensando usar. Eh, Cuando pensamos usar eh, algún tipo de escardillo, de cultivo, digamos, creo que lo adecuado en este país, en esta zona, es a 70 centímetros porque hay maquinaria disponible y porque a 70 centímetros es de las dos opciones que tenemos, 52 y 70, 70 es la que más parte del terreno se mueve con un escardillo y es lo que mayor nos permite trabajar. Hay experiencias en estos de los surcos apareados, eh, hay experiencias, digamos, como discusión, que esto podría llegar a usarse, y en realidad los rescato no porque le tenga fe a la agricultura convencional con maíz apareado, sino porque a lo mejor esta opción nos permite hacer cultivo en franjas con algún cultivo al medio que aún no hay experiencia al respecto. Sí tenemos esta técnica de, de bueno, en maíces, donde se combina el maíz con soja, que esto fue también bastante eh, publicitado como una novedad hace unos 5 o 6 años, y en realidad los rendimientos no fueron superadores, y como solamente se fijaban en el rendimiento, fue descartado. Incluso se diseñaron máquinas, hubo gente como que lo intentaron vender como una nueva técnica, pero después se pinchó porque no era rentable. Pero sí tiene valor, tal vez pensando en la sustentabilidad ambiental. Y no necesariamente la combinación adecuada deba ser maíz-soja. La soja no es, o sea, tiene muchos problemas con el sombreado, entonces, pero a lo mejor se puede buscar una leguminosa. Sí hay una técnica que fue usada allá por los años 80 por la empresa Gerardi, que se hacía un cultivo de relevo, sembraba con una máquina específica que habían diseñado ellos, 2 líneas de trigo distanciadas a 20 centímetros entre sí, desde cuyo centro a las otras 2 líneas había 70 centímetros. Entonces, cuando el trigo quería espigar, se pasaba con una sembradora sembrando soja en la entre líneas, y luego se cosechaba el trigo y quedaba el cultivo de soja. Esta técnica funcionaba muy bien, lo que pasa es que fue descartada cuando llegó la soja transgénica y el glifosato. Dejó de tener sentido esto. Y no tengo experiencia de esta técnica hacerlo con maíz, pero posiblemente funcione bien, casi seguro que funciona bien. Acá hay otras técnicas de faja que también, bueno, en realidad no se han usado porque es un poco engorroso esto de cosechar por partes. Pero acá hay una cosa a discutir bien importante. Nosotros tenemos como verdad absoluta que la rotación de cultivo es buena. Y cuando hablamos de rotación de cultivo, hablamos de un año una gramínea, un año una leguminosa. Y en realidad es cuestionable esto porque el 70% de los microorganismos de suelos están asociados a cultivos o a especies específicas. Entonces, cuando el año que le toca al maíz, los microorganismos que están asociados específicamente a las leguminosas no tienen un lugar donde hospedarse. Entonces pueden achicarse la cantidad, desaparecer. Y el año que está el cultivo de leguminosa, los microorganismos que están asociados a las gramíneas no tienen dónde hospedarse, entonces pueden reducir su cantidad. Digo que superador de la rotación de cultivo es
cultivos que incluyan en el mismo terreno leguminosas y gramíneas. Acá hay un cultivo consociado, sumamente productivo y que tiene que ver con esto que nombré al principio del relevo maíz con leguminosas. Acá es una vigna, no sé cuál de ellas es, pero esta es un cubre terreno, un cubre piso, y si uno cosecha esto, seguramente cosecha todo el maíz más bastante poroto. Y hay mediciones, por ejemplo, tenía yo de México, de una técnica hecha así con lo que ellos llaman el frijol Nescafé, que es como muy semejante al mucuna, que es más agresivo que este y tiene más volumen, que el aporte de la hoja del poroto equivalía a 80 kilos de urea. Y son plantas sumamente alelopáticas, entonces deprimen completamente la aparición de arbences, y entre las arbences las indeseadas, ¿no? Acá hay otra asociación con otro poroto, también debe ser un digna, no tengo certeza. Este es un medicago, otra leguminosa en Perú, y esta es la típica milpa, la combinación de maíz, poroto, calabaza y otros, que suele haber varios más. Bien, vamos a algunas prácticas que suelen ser usadas por todos, por algunas, perdón, de algunas de estas estrategias. Pero antes de eso quería volver para mostrarles los argumentos de por qué la elección de siembra. Esta es una gráfica del periodo libre de helada, donde está hecho para pergamino, pero se podría llegar a aplicar con un poquito más de estrechez para nuestra zona. Eh, la gráfica se hace plana cuando estamos por debajo del 10% de probabilidad de helada. Entonces, en esos 208 días, que en nuestra zona serán 200 o 195, hay que hacer encajar el maíz. Pero hay que hacerlo encajar de tal manera que cuando caiga la helada, aún el cultivo que nosotros tenemos esté interfiriendo suficientemente con la radiación solar para no darle luz a arbences que terminen semillando. Esta es un, una gráfica que muestra cuáles son las enfermedades que se van dando y las épocas en las cuales se van dando, que lo atacan. Entonces, que estas son otras enfermedades que uno tomaría como para elegir la época de siembra. Esto fue un intento de gráfico, pero es muy imposible explicarlo por este medio, quedará para otro momento. Aquí hay un cuadro de cómo es la intercepción de luz de un cultivo de maíz. Fíjense que desde 0 a 150 días, o sea, arranca en 0 con poca cobertura. Desde los 50, 60 días, que está alargando la flor, tiene una cobertura de todo el terreno muy alta, donde las arbences no pueden prácticamente prosperar, excepto que nosotros decidamos que prosperen y le demos luz. Y cuando pasa los 150 días, cae esa intercepción solar y ahí es donde las arbences aparecen. Entonces uno debe prever una sucesión ecológica que antes de que caiga la intercepción solar del maíz, ya haya otra especie que esté ocupando ese nicho ecológico para que no lo ocupen las arbences indeseables. En este sentido son importantes estos planteos que hemos visto acá de maíz junto con leguminosas. Bien, algunas prácticas pre-siembra usadas dentro de estas estrategias que hemos estado viendo. Cuando hablamos de labranza, cuando hablamos de la perturbación del terreno, nos referimos a diferentes tipos de labranzas. Las herramientas que se usan en labranza son el arado reja tradicional, el paratil múltiple, doble acción. En esto hay que hacer dos llamados. El múltiple es muy superador de la doble acción.
La doble acción, en general, remueve un poco la tierra y fomenta las rizomatosas. En cambio, el múltiple, uno puede trabajar a muy baja profundidad y realmente afeita el terreno, entonces no hay, o sea, hay menos proliferación de rizomatosas. El arado es importante la profundidad a la que se ara. Si uno viene de un terreno de muy, muy, muy largo periodo, sin arbences indeseables, la profundidad puede ser indiferente, pero también en ciertas determinadas condiciones se usa un arado profundo para mandar bien abajo todo el pool de semillas que hay en superficie y trabajar con tierra menos de que estaba en profundidad, donde el banco de semillas es menor. Y a lo mejor con una falsa cama, esa semilla que se desenterró de muy profunda, se la destruye y ya se achicó el banco de semillas. Lo otro es la técnica de la falsa cama. La falsa cama es una técnica también bastante difundida, es que todas las arbences indeseables que tenemos están seleccionadas con el tipo de labranza que hemos usado. Hoy, bueno, en realidad hoy ya tenemos muchas arbences indeseables que tienen que ver con lo agroquímico y no con la labranza, pero sí nos quedan algunas que tienen una tradición. Entonces, esas arbences indeseables, cuando uno prepara para sembrar, ellas germinan porque están acostumbradas a que en esas condiciones largan la carrera. Entonces, uno genera condiciones óptimas para la germinación y no siembra el maíz. Entonces, nace toda la maleza y teniendo mucha precaución y manejo de las condiciones de lluvia, después de un chaparrón grande de 30 a 40 milímetros, uno rompe la costra superficial con una rastra de diente. En esa rotura de costra superficial van todas las patas de gallina, el leucine, todas las pequeñas plantulitas, pero estamos hablando de 2 centímetros de hoja, se las rompe y ahí sí se siembra el maíz. Entonces arranca habiendo roto gran cantidad de plántulas que habían germinado.